iba a haber una fuerte desaceleración en el crecimiento económico mundial, particularmente porque su economía más grande, los Estados Unidos, se prevía podía entrar en una recesión. Eso no ha ocurrido. Estados Unidos se ha mantenido creciendo a tasas altas y eso ha mantenido entonces el crecimiento de la economía mundial como un todo bastante dinámico. Pero, sin embargo, hay que decir que la economía mundial permanece frágil porque estamos sujetos a una serie de choques y de riesgos que vamos a pasar a analizar en las siguientes filminas. En primer lugar, vemos que las tasas de inflación que se habían acelerado muchísimo hacia finales del 2021 y en el 2022 en todo el mundo han venido cediendo, pero a pesar de que han venido cediendo, los bancos centrales en muchos de los países avanzados todavía mantienen políticas monetarias restrictivas, esto es, mantienen tasas de interés relativamente altas porque la inflación todavía no ha bajado enteramente al nivel que los bancos centrales quisieran. Y mientras tanto están manteniendo tasas de política monetaria bastante altas, restrictivas, y esto quiere decir que en el mundo están prevaleciendo tasas de interés altas. También esto afecta a la tasa de interés en Costa Rica, en particular la tasa de interés en dólares, pero también los niveles de tasas de interés en colones. Y bueno, ante esas altas tasas de interés, en algunos países y en algunas zonas del mundo, la actividad económica mundial se ha desacelerado, particularmente en la zona del euro y en el Reino Unido. Ha habido realmente un impacto muy importante sobre la actividad económica de estas alzas en tasas de interés. No así en el caso de los Estados Unidos, donde a pesar de un aumento bastante fuerte de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central, la Fed, la economía se ha mantenido muy dinámica y aquí fundamentalmente el motor de crecimiento en Estados Unidos ha sido el consumo de los hogares. Un consumo que ha sido, digamos, sostenido por dos principales fuerzas. Una, los colchones de ahorro que se habían acumulado durante la pandemia, colchones que venían tanto del hecho de que los hogares recibieron muchos ingresos adicionales por parte del gobierno, es decir, el gobierno en una política de estímulo fiscal le enviaba cheques a los hogares norteamericanos y eso les permitió acumular algunos ahorros, pero también ahorros acumulados porque simplemente no podían gastar una parte de sus ingresos porque los servicios en particular, ustedes recordarán, durante la pandemia estaban restringidos. Entonces, los hogares norteamericanos acumularon colchones de ahorros que han venido gastando en el último año y medio y eso ha permitido que el consumo se mantenga incluso por encima de los niveles de ingreso. Pero eso, por supuesto, se acaba cuando se acaben esos colchones y se estima que se van a acabar posiblemente en esta segunda mitad del 2024. Un segundo factor que ha mantenido la economía norteamericana bastante dinámica es el mercado laboral, que ha sido muy fuerte. La tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos, los niveles de crecimiento en los salarios han sido muy buenos, en general un mercado laboral fuerte y pujante. Y por otra parte, China, que es otra de las grandes economías del mundo, digamos en orden serían los Estados Unidos, luego China, la Unión Europea, eh, ha tenido China un crecimiento bastante mediocre. Y este crecimiento mediocre se debe a que, por un lado, a China la ha asolado una crisis inmobiliaria, especialmente en el sector residencial, que ha venido afectando el consumo de los hogares en los últimos 2 años, pero también factores estructurales que han venido reduciendo la tasa de crecimiento de la economía china, y en particular una pérdida de productividad en las empresas del Estado, que siguen siendo dominantes en la economía china. Y otro tema importante para la economía mundial es que las fricciones geopolíticas se han venido agravando con impactos para el comercio, con impactos también sobre la certidumbre, sobre el clima de negocios en el mundo. Teníamos una guerra en Ucrania a partir de febrero del 2022, cuando Rusia invade Ucrania, pero a eso se le suma la guerra en Gaza a partir de octubre del año pasado con el ataque de Hamas a Israel. Y eso ha llevado a una intensificación de los conflictos en el Medio Oriente, en particular, ha llevado a un incremento del financiamiento por parte de Irán a una serie de grupos terroristas, ya no solo a Hamas, sino también a Hezbollah, que opera desde Líbano y que ha estado atacando a Israel, pero también los hutíes, que son un grupo también militante financiado por Irán y han venido haciendo ataques a los barcos que circulan por el Mar Rojo. Y esto está generando ya disrupciones importantes en el comercio, porque estos ataques están haciendo que muchos barcos dejen de circular por el Mar Rojo. Y resulta que el Mar Rojo es una
conexión fundamental para unir el este de Asia con el occidente de Europa y la costa este de los Estados Unidos. Cuando un barco viene desde China y quiere ir a la costa de Europa Occidental, una forma, un atajo importante para lograr llegar a Europa Occidental es subir por el Mar Rojo, cruzar el Canal de Suez, entrar al Mediterráneo y llegar ya a la costa de Europa Occidental. Cuando ese canal, digamos, de atajo se suspende por cualquier razón, los barcos tienen que darle vuelta al continente africano por el sur, por el Cabo de Buena Esperanza, Suráfrica, y volver a subir todo el continente africano para llegar a África, perdón, para llegar a Europa Occidental. Y esto le genera trazos que pueden ir de 2 a 3 semanas. Y como ustedes saben, en la economía el tiempo es dinero. Estos atrasos están costándole mucho a los barcos, a las navieras. Por supuesto, eso lo trasladan a los costos del transporte marítimo, de los fletes marítimos, y eso ha incrementado significativamente los costos de los contenedores y está poniéndole presión al alza a los costos de los bienes, porque la carga marítima es muy importante en el mundo. Entonces, este contexto de la economía mundial es delicado porque tenemos realmente no solo las guerras que se están peleando, sino las tensiones que están surgiendo entre Estados Unidos y China y que están generando también mucho nerviosismo en mercados y tenemos todavía algunos impactos negativos por los aumentos en tasas de política monetaria que se dieron hasta hace poco en el mundo. Veamos algunas de estas cosas en gráficos. La inflación, decíamos, en buena parte del mundo, y aquí estamos viendo los países avanzados, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, la inflación ha venido cayendo y se mantuvo cayendo por buena parte de este año también en casi todos los países, pero no en Estados Unidos, donde la inflación, después de haber venido bajando y bajando, más o menos se ha estancado en los últimos meses. Aquí pueden ver que no ha seguido esa ruta clara a la reducción, sino que básicamente se ha mantenido creciendo a niveles del 3%. La inflación es la tasa de crecimiento de los precios del consumo y vemos que se ha mantenido en niveles de alrededor de 3%. La tasa de inflación meta de los bancos centrales en los principales países del mundo es de 2%. Ciertamente para estos tres grupos de países que estamos viendo aquí es de 2%. Y entonces lo que hemos visto es que la inflación en Estados Unidos se ha mantenido significativamente por encima de la meta de su banco central. También en el caso de la Unión Europea, ya en el Reino Unido alcanza el nivel meta, pero todavía otro componente de inflación, que es la inflación subyacente, que vemos aquí en las líneas azules, y que es la tasa de inflación que excluye los componentes más volátiles de la inflación, típicamente los alimentos y la energía, y que es consecuentemente una buena medida de la tendencia de mediano plazo de la inflación. Esa inflación subyacente sí se mantiene significativamente por encima de los niveles meta de los bancos centrales. Y por eso precisamente es que los bancos centrales en el mundo están manteniendo tasas de política monetaria todavía restrictivas, porque la inflación subyacente, que como decíamos, excluye esos componentes más volátiles, todavía no está convergiendo al 2% al que esos bancos centrales quisieran ver la inflación convergiendo. Bueno, una pregunta importante es por qué ha venido moderándose la inflación, en parte porque se han moderado los precios de las materias primas, así como la inflación se dispara en la primera parte de la pandemia, cuando aumentan muy fuertemente los precios de las materias primas, especialmente alrededor de la invasión de Rusia a Ucrania, que se da el 24 de febrero del 2022, así como aumentaron los precios de las materias primas y eso generó presión al alza en la inflación, han venido moderándose sus precios de materias primas desde posiblemente mayo, junio del 2022 hemos visto para casi todos los grupos importantes de materia prima, los cereales, los combustibles, los metales, se han venido moderando los precios. Ahora, también se moderaron muy fuertemente los costos de la carga marítima y particularmente en este gráfico estamos viendo los costos de los contenedores. Voy a cambiar el puntero y poner el puntero láser para que ustedes lo puedan ver bien. Los costos de los contenedores que se habían disparado, también como lo habían hecho los precios de las materias primas en la primera parte de la pandemia, luego vinieron cayendo y cayendo y cayendo, hasta alcanzar básicamente los mismos niveles que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, aquí pueden ver que esos precios de los contenedores se han vuelto a acelerar muy significativamente desde diciembre del año pasado. ¿Por qué? Justamente por esos ataques de estos terroristas en el Mar Rojo que han generado que los barcos tengan que dar esa vuelta al continente africano y eso está poniéndole mucha presión al alza a los precios de los contenedores. Decía que la carga marítima es muy importante para el transporte de las mercancías. De hecho,
del total de la mercancía mundial, alrededor de un 80% se transporta por mar. El restante 20% es todo lo demás. Trenes, camiones, aviones, incluso barcos fluviales. Todo eso representa como un 20%. Pero el 80% es por mar. Y de ese 80%, como el 90% es por contenedor. De manera que en términos de valor, no en términos de volumen, pero sí en términos de valor. Y esto significa que lo que ocurra con los precios de los contenedores es muy importante para determinar el precio, el costo de los bienes. Y este aumento que hemos visto recientemente sí podría dar al traste con los esfuerzos hacia la desinflación que hemos venido viendo en el mundo recientemente. Entonces, la tendencia a la reducción en la inflación que hemos visto recientemente podría realmente ponerse en entredicho si estos aumentos en los costos de la carga marítima se mantienen hacia adelante. Decíamos que en ese contexto, los bancos centrales en el mundo han mantenido tasas de política monetaria relativamente altas. Aquí vemos la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, que está entre 5,25 y 5,50. En el caso del Reino Unido, el Banco de Inglaterra ha mantenido su tasa de política monetaria en 5,25. En el caso del Banco Central Europeo, la tasa está en 4,25, un poquito por debajo del 4,50 que había alcanzado. Pero en todos esos casos, las tasas están significativamente por encima de lo que teníamos en diciembre del 2021. Si podemos ver que realmente hubo un incremento importante en tasas. No así en el caso de China, donde más bien el Banco Central ha venido reduciendo su tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque la inflación en China se ha mantenido muy baja, como vamos a ver más adelante, y también porque, como decíamos, la actividad económica en China se ha mantenido bastante mediocre con esa crisis inmobiliaria de la que ahora hablábamos. Entonces, tasas de interés en los principales países avanzados en el mundo manteniéndose altas. Eso implica que las tasas en los mercados internacionales se mantienen altas. Aquí fundamentalmente lo que determina las tasas en los mercados internacionales es la tasa de la Fed. Aquí estamos viendo la tasa de la Fed, del Banco Central de los Estados Unidos, en verde. Pueden ver ustedes cómo fue subiendo desde finales del 2020, desde principios del 2022 y se ha mantenido alta. A la par de ella está la tasa SOFR, que es una tasa también a un día plazo, al igual que la tasa de política monetaria de los Estados Unidos, y esa tasa hoy en día vino a reemplazar la llamada tasa LIBOR. Ustedes recordarán, la tasa LIBOR era la tasa de referencia para todos los contratos en dólares en los mercados internacionales. La tasa LIBOR fue descontinuada y la SOFR lo vino a reemplazar y se mueve en línea con la tasa de la Fed. Entonces, el mensaje central es que esas tasas se han mantenido altas y han influido a su vez en tasas de más largo plazo, como las tasas de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años plazo, las tasas de los bonos alemanes, que también estamos viendo a 10 años plazo. Todas esas tasas se movieron al alza en línea con los aumentos en las tasas de política monetaria y también las tasas activas, aquí representadas por la tasa prime, que es una tasa sobre los créditos de mayor calidad en los Estados Unidos. El mensaje central, tasas de interés todavía altas. ¿Qué ha pasado con la actividad económica? Bueno, ante ese aumento en tasas de interés, se preveía que la economía de los Estados Unidos iba a desacelerarse fuertemente y entrar a recesión. De hecho, en el 2022 vimos que la economía norteamericana en efecto se desaceleró y algunos proyectaban que esa desaceleración se iba a mantener hasta el 2023 y hacer que la economía norteamericana cayera en una recesión, lo que algunos llamaban un aterrizaje forzoso, un hard landing. Pero vemos que en lugar de eso, lo que ocurrió fue que la economía norteamericana en el 2023 se aceleró fuertemente y de hecho se ha mantenido bastante pujante en los 2 primeros trimestres del 2024. Es decir, una economía norteamericana que desafía las proyecciones iniciales y se mantiene muy fuerte. Esto es muy importante para el mundo porque, como decía, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo y es particularmente importante para Costa Rica porque es la economía norteamericana el principal socio comercial de nosotros, la principal fuente de turismo, la principal fuente de inversión extranjera directa, con lo cual esto han sido buenas noticias para nuestro país. Por el contrario, en el caso de la Unión Europea, la economía sí se ha venido desacelerando, no solo en el 2022, sino también en el 2023, y llegó a una especie de estancamiento, aunque ha repuntado recientemente en los últimos trimestres de la economía europea. En el caso del Reino Unido, la economía sí se ha estancado, ya tiene varios trimestres, está creciendo tasas cercanas a cero, incluso negativos en algunos trimestres. Y en el caso de la economía china, un crecimiento, como decíamos, relativamente moderado. Ya no son los crecimientos cercanos a 2 dígitos. Recuerden ustedes que por muchas décadas, sobre todo a partir del año 2000, China estaba creciendo a tasas cercanas al 10%.
Ya eso no lo estamos viendo. Últimamente hemos visto tasas de crecimiento en China que han andado entre el 5 y el 6%, incluso por debajo del 5%. Tasas mucho más moderadas y eso es posiblemente lo que hagamos hacia adelante. De hecho, compartamos ahora las perspectivas. ¿Qué está pasando con las perspectivas para la economía mundial? Eh, bueno, estas son las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, cómo se están viendo las tasas de crecimiento en grupos de países, en los principales países del mundo. Para el mundo como un todo, para 2024-2025 se prevé que la tasa de crecimiento sea muy similar a la del 2023, es decir, alrededor de un 3,2-3,3%, que es a su vez un poquito por debajo del promedio que tuvimos antes de la pandemia en los años 2015-2019. Ese quinquenio prepandemia tuvo en la economía mundial un crecimiento de 3,4%. Es decir, son crecimientos moderados para la economía mundial en lo que queda de este año 2024 y lo que se prevé para el 2025. Ahora, con diferencias entre países, en el caso de los Estados Unidos, la economía se mantendría relativamente dinámica en el 24, pero sí con una desaceleración un poquito más marcada en el 2025. Ahí porque, básicamente, como decía, el consumo ya se está empezando a debilitar en los Estados Unidos, sobre todo porque esos colchones de ahorros de los que antes hablaba se están agotando ya. Entonces ya el consumo va a tener que normalizarse y el mercado laboral podría también verse un poquito golpeado por lo que han sido todavía aumentos, o sea, altas tasas de interés en los mercados de los Estados Unidos. En la zona del euro, después de un muy mal 2023, la economía en el 2024 se mantendría creciendo a tasas bajas con una pequeña aceleración y otra pequeña aceleración en el 2025, pero con crecimientos muy por debajo del promedio de ese quinquenio prepandemia. Caso de América Latina, un 2024 que vería el crecimiento golpeado, sobre todo por el caso de Argentina, donde hay una fuerte contracción como consecuencia de la administración del ajuste que está haciendo la administración Milei, un recorte importante de gasto público, una eliminación de subsidios, lo cual ha aumentado significativamente también la tasa de inflación, un ajuste del tipo de cambio que también ha alimentado la inflación, y todo eso está llevando a una contracción importante de la economía. Esos ajustes serán muy necesarios, más allá de que nos guste el estilo de Milei o no. Esos ajustes económicos eran imprescindibles en una economía que venía creciendo por encima de sus medios, pero está golpeando el promedio de la economía latinoamericana. Para el 2025 se prevé una recuperación. En el caso de China, crecimientos, como decíamos antes, relativamente mediocres, que es lo que hemos venido viendo en el pasado reciente, y eso se mantendría para el 24 y para el 25. En el caso del Reino Unido, una recuperación muy similar al patrón al de la Unión Europea. Eh, por otro lado, en términos de los precios de las materias primas, y aquí particularmente estamos viendo el del petróleo, lo que se espera es que se mantengan los precios moderados, similares, un poquito por debajo de los niveles promedio que vimos en el 2023 y significativamente por debajo de de los precios promedio que vimos en el 2022, que fueron muy altos, sobre todo a partir de esa invasión de Rusia a Ucrania. Aquí podemos ver el precio del petróleo como subió muy fuertemente, pero no, aquí no estamos mostrando el 2022, pero en el 2022 fue muy alto por la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que estamos viendo en los meses recientes es que el precio del petróleo, sin embargo, se ha mantenido muy volátil. Y esa volatilidad es posible que se mantenga porque los conflictos en el Medio Oriente están introduciendo mucha incertidumbre en los mercados internacionales. Y eso podría también mantener entonces una cierta presión al alza en los precios del petróleo. Entonces, precios que en principio en el escenario base se perfilan moderados en el 2024-2025, pero con un riesgo. Y el riesgo es que una intensificación de las tensiones en el Medio Oriente pueden llevar a una escalada de los precios de las materias primas. Lo mismo si hay una intensificación de la guerra en Ucrania. En términos de las perspectivas para la inflación, para el mundo se perfilan 2 años donde se mantendría una tendencia a la desinflación. Lo mismo ocurriría en Estados Unidos, en la zona del euro, en el Reino Unido. En China, la inflación no ha sido realmente un problema, como pueden ver aquí, ya lo habíamos expresado antes. Realmente en el caso de China, incluso en el año 2022, donde en muchos países del mundo la inflación se disparó, en China se mantuvo relativamente baja. Y en el caso de América Latina tendríamos una aceleración de la inflación, particularmente por lo que está ocurriendo en Argentina. En la mayoría de los países latinoamericanos la inflación ha venido bajando, pero en Argentina se dispara en el 2024 por ese ajuste y lo que explicábamos antes. Ya en el 2025 la tasa de inflación para la región latinoamericana sí reflejaría una normalización como en el resto del mundo.
Y una pregunta esencial para el rumbo de la economía mundial es qué va a pasar con las tasas de interés en los Estados Unidos, porque la tasa de interés en los Estados Unidos realmente afecta a las tasas de interés en el mundo y eso a su vez afecta el consumo y la inversión, particularmente la inversión por parte de las empresas, porque del nivel de la tasa de interés se deriva el apetito por crédito y el apetito por inversiones que puedan tener las empresas. Cuanto más alta la tasa de interés, más deprimido el consumo y la inversión. Precisamente por eso los bancos centrales suben tasas de política monetaria para tratar de bajar la fuerza de la demanda agregada, de la fuerza del consumo y de la inversión cuando la inflación está alta para tratar de esa forma de mitigar las presiones sobre la inflación. Entonces, ¿qué se está viendo para la tasa de política monetaria en Estados Unidos? Aquí en verde estamos mostrando las proyecciones que tenían los miembros de la Fed en marzo del 2024. En rojo o en anaranjado estamos mostrando las nuevas proyecciones que tienen a partir de junio. Y esos miembros de la Fed, las personas que tienen derecho a voto en el Comité de Política Monetaria del Banco Central de los Estados Unidos, lo que están viendo es que para el 2024, cuando mucho, habrá una rebaja de 25 puntos base en la tasa de política monetaria, contrario a lo que se esperaba hace tan solo 3 meses, que hubiera 3 rebajas de 25 puntos base, bajando un total de 75 puntos base en el 2024. Lo que se está esperando es que solo haya una rebaja porque la tasa de inflación en Estados Unidos ha sido mucho más persistente, más terca, más necia, más reacia a la baja de lo que se había previsto originalmente. Ya vimos el gráfico de inflación en los Estados Unidos, donde en los últimos 6, 7 meses realmente se ha mantenido una tendencia horizontal alrededor del 3% esa tasa de inflación. Y eso hace que los mercados y los mismos miembros de la Fed tengan expectativas de que en lugar de 3 rebajas, este año se dé apenas una rebaja. Si en el 2024, perdón, en el 2025 tendríamos ya una reducción más fuerte, más decidida por parte de la Fed, posiblemente 4 reducciones de 25 puntos base, es lo que los mismos miembros de la Fed están proyectando, y otros 100 puntos base de reducción en el 2026 para converger hacia una tasa de mediano plazo cercana al 3%. Riesgos alrededor de esas perspectivas. Bueno, por un lado, una intensificación de las guerras, tanto en Ucrania como en el Medio Oriente. Decíamos que eso podía poner presión al alza sobre los precios de las materias primas y también sobre la inflación. Y podría también generar, ya estamos viendo lo que está pasando con el Mar Rojo, podrían generar nuevos atascos y más importantes atascos en las cadenas globales de suministro, lo cual no solo implica también presiones sobre la inflación, sino también un impacto sobre el crecimiento económico. De la misma forma, una inflación más persistente de lo esperado, simplemente tasas de inflación que rehúsen a caer, como se está previendo, llevaría a que los bancos centrales tengan que mantener sus tasas de interés más altas por más tiempo y eso a su vez golpearía el crecimiento económico. La intensificación de las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, particularmente alrededor del tema de Taiwán, es un riesgo también muy importante para la economía mundial, que ya de por sí está llevando, esas tensiones están llevando a una fragmentación del mundo, a una formación de dos bloques, por un lado los Estados Unidos y el occidente en general, por otro lado China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, aliadas en un bloque antioccidental y eso está generando cierta disrupción de los flujos de comercio y de inversión con esa fragmentación en el mundo. Si esto se intensifica, pues por supuesto que el impacto sobre los flujos de comercio e inversión serían todavía más negativos. Viendo más a mediano y largo plazo, aquí podemos ver lo que el World Economic Forum está rankeando como los principales riesgos para la economía mundial. Tenemos temas en el corto plazo, en los próximos 2 años, temas como la desinformación y la inseguridad cibernética, pero también tenemos ahí los temas de la polarización y los choques climáticos. Mientras que si nos vamos ya al largo plazo, los riesgos más importantes para los próximos 10 años, en general, lo que están percibiendo los analistas internacionales es que va a prevalecer los riesgos climáticos, muy importante. También, por supuesto, los riesgos cibernéticos, la desinformación en redes sociales, el surgimiento de la inteligencia artificial, que tiene, por supuesto, muchas oportunidades, pero es también un riesgo por las disrupciones que esto pueda traer, por los resultados adversos que pueda traer, incluyendo en temas de seguridad cibernética. En forma similar, el Economist Intelligence Unit señala una serie de riesgos para el mediano plazo y entre esos a mí me interesa destacar uno muy importante, que es las elecciones en los Estados Unidos. Va a haber elecciones en Estados Unidos en noviembre de este año y a partir de enero del año entrante podría haber un cambio de administración.
Y ese cambio podría tener un impacto importante para la economía mundial y para Costa Rica. De hecho, el mismo Economist ha estimado cuáles países serían más vulnerables a un cambio de administración a partir de enero del año que viene. Y Costa Rica figura como el segundo país potencialmente más golpeado de llegar Trump al poder a partir de enero del año entrante. El más golpeado en el mundo sería México, pero Costa Rica figura de segundo. Y también otros países centroamericanos como Panamá, El Salvador, Honduras, incluso Guatemala y Nicaragua, que no están entre los primeros 10, claramente serían muy fuertemente golpeados. ¿Por qué? Porque una administración Trump 2.0 vendría, sin lugar a dudas, con una agenda todavía más fuertemente proteccionista y nacionalista de lo que tuvo en la primera administración 2016-2020, y eso implicaría malas noticias para el comercio y para las inversiones entre Costa Rica y los Estados Unidos. Por eso es que nos ranquean como un país muy afectado, también muy afectado en temas de seguridad porque no tenemos ejército y dependemos de los Estados Unidos, y en caso de que haya problemas de seguridad para Costa Rica, con una administración Trump, la probabilidad de que los Estados Unidos nos apoyen en una presidencia que sería claramente mucho más aislacionista es muy baja. Mucho más baja de lo que se daría si otra persona llega al poder a partir de enero del 2025, con lo cual esto se percibe como un riesgo importante para Costa Rica y para nuestra región. Eso hace que nos preguntemos, bueno, ¿qué va a pasar entonces en las elecciones de noviembre de este año? Aquí el horizonte temporal es importante aclarar. Las elecciones serán el 5 de noviembre, el 6 de enero se certificarán los resultados, el nuevo presidente será electo el 20 de enero del 2025. Podríamos tener una presidenta, sería la primera presidenta de la República en los Estados Unidos, si se consolida y se confirma la candidatura de Kamala Harris, o podríamos tener un regreso de Trump. Y aquí el tema es que todavía hay mucha incertidumbre. El presidente Biden renunció a su candidatura hace tan solo unos días, hace tan solo unos 10 días, y apoyó, le dio expresamente su apoyo a su vicepresidenta Kamala Harris, pero todavía no es claro si van a surgir nuevas candidaturas en el Partido Demócrata. Es muy poco probable a estas alturas. Conforme pasan más días, es menos probable que surjan nuevas candidaturas, simplemente porque ya no van a tener tiempo. Y en estos primeros días de agosto se estaría muy posiblemente consolidando ya la candidatura de Kamala Harris por el Partido Demócrata. Por el Partido Republicano ya Trump fue confirmado como el candidato. De hecho, ya tenemos claramente en el caso del Partido Republicano el candidato oficial y su candidato a vicepresidente, que fue nominado por Trump, J.D. Vance. Es un candidato de extrema derecha, muy cercano, digamos, al sector más radical de derecha que ha venido apoyando a Trump. Eh, y claramente, tanto las candidaturas por el Partido Demócrata como las del Partido Republicano enfrentan problemas. La presidencia de Biden para el Partido Demócrata ha sido un problema porque a Biden se le achaca la elevada inflación, las altas tasas de interés que ha venido sufriendo la economía norteamericana, con justicia o no, porque en realidad eso fue un fenómeno, digamos, mundial. Que tenía mucho que ver con la pandemia, y tampoco es Biden el que decide las tasas de política monetaria, es la Fed, que es independiente del gobierno, pero ustedes saben que en general los electores eh, castigan a los gobiernos y le atribuyen a los gobiernos lo bueno y lo malo que ocurra, sea que sea responsabilidad de ellos o no. Y en este caso se le han pegado las públicas a la presidencia de Biden, también con proyectos de política industrial bastante controversiales. En el caso de Trump, por otro lado, un candidato muy polarizante, que digamos se destaca por su trato o su maltrato más bien a sus contrincantes, y además de eso, con ese estilo muy polarizador, sí consigue apoyo muy firme de una parte de la población, pero también consigue antipatías muy fuertes por parte de otro segmento de la población. Y está enfrentando además importantes cargos criminales, y ya fue condenado penalmente por la Corte Suprema de Justicia, perdón, por un tribunal, pero también es cierto que la Corte Suprema le concedió cierta inmunidad en un voto que fue muy, muy discutido. En todo caso, ambos candidatos y ambos partidos se enfrentan a serios cuestionamientos, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué nos están diciendo las encuestas? Ha habido realmente poco movimiento en las encuestas a partir de la renuncia de Biden, y con digamos, la aparición de Kamala Harris como la nueva posible candidata por el Partido Demócrata. Ya Trump venía superando a Biden en las encuestas, y a partir del 21 de julio las nuevas encuestas sugieren que esa ventaja se mantiene.
Solo hay dos encuestas aquí estamos viendo una compilación de encuestas en los Estados Unidos y solo dos de alrededor de 10 encuestas. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10 encuestas en efecto. 2 de 10 encuestas le dan a Harris la ventaja, en las demás Trump aparece con ventaja y esa ventaja es para todo el país. Pero si lo vemos, la distribución geográfica de esos apoyos a Trump le dan una mayor probabilidad de ganar el colegio electoral. Recuerden que en Estados Unidos el voto es complejo porque no gana quien obtiene más votos del pueblo, sino quien obtiene más votos del colegio electoral. Y la elección para el colegio electoral depende de cómo se hayan configurado geográficamente los apoyos a cada candidato. En una encuesta del Economist antes de la renuncia de Biden, es la última que se tiene, eh, el Economist daba un chance de más de 5 en 6 de que fuera Trump el que llegaba a la Casa Blanca en enero del 2025 en relación con lo que se veía para Biden, que era una probabilidad muy baja, 17 en 100, un 17% de probabilidad, frente a un 83% para el Partido Republicano, con lo cual la probabilidad, al menos en ese momento, de que Trump ganara se veía como casi cierta, casi 100%. En este momento la cosa se ha vuelto mucho más incierta. Es cierto que las encuestas recientes, como decía, le siguen dando una ventaja a Trump, pero Kamala Harris no ha tenido oportunidad para lanzar su campaña y consolidarla, ni ha siquiera postulado a su candidato a vicepresidente. Y todo esto le da, digamos, una cierta posibilidad a Harris y al Partido Demócrata de remontar las ventajas de Trump. De manera que la cosa figura ligeramente favorable para Trump, pero no tan claramente como si Biden fuera todavía el candidato. Y eso es lo que nos confirman otras encuestas. Casi que no hay ninguna donde el colegio electoral aparezca con claridad, pero otras hechas incluso más recientemente siguen dándole una pequeña ventaja a Trump en el colegio electoral. En resumen, una probabilidad de que llegue Trump al poder, nada descartable, esa probabilidad para Trump, y eso tendría implicaciones negativas para Costa Rica. ¿Qué implica todo esto que estamos hablando, el entorno externo, las elecciones en los Estados Unidos para nuestro país? Bueno, por un lado, en el corto plazo hemos tenido oportunidades, el crecimiento de Estados Unidos ha sido bueno, las tensiones geopolíticas con China han generado esto que llamamos el nearshoring, la relocalización de empresas de los Estados Unidos desde el este asiático y sobre todo desde China, hacia lugares más cercanos y más amigables con los Estados Unidos, como es Costa Rica, y nuestro país se ha beneficiado de mucha inversión por esa razón, inversión de empresas norteamericanas que vienen por razones de nearshoring. Pero es cierto que también nuestro entorno externo sigue siendo frágil, tasas de interés que se mantienen altas, guerras y tensiones geopolíticas, choques climáticos por la niña, el fenómeno de la niña que está arrancando. Vamos a esperar posiblemente mayores inundaciones en estos 12 meses a partir de la entrada de la niña, que los meteorólogos nos dicen están entrando a partir de esta segunda mitad del 2024. Riesgos también para los precios de las materias primas y particularmente el petróleo, como consecuencia de las guerras, con implicaciones para la inflación y las tasas de interés. Y decíamos, el riesgo que tenemos en Costa Rica, la región y el mundo en general, de un posible triunfo de Trump que podría tener implicaciones negativas para nuestro país en términos de comercio, inversión y seguridad. Eh, Debajo de todo eso hay tendencias muy importantes, las llamadas megatendencias globales, que son tendencias de largo plazo. La transformación digital, el envejecimiento de la población mundial, ese cambio climático del que hemos hablado, la fragmentación geopolítica, la formación de esos dos bloques, Occidente por un lado y el bloque antioccidental por otro, y el empoderamiento del consumidor global, son todas tendencias que ofrecen algunas oportunidades, también riesgos y retos. Es decir, hay cosas buenas y malas, al igual que en el entorno externo. Para nuestro país en general hay cosas buenas y malas. Y bueno, sobre cada una de estas megatendencias podríamos hablar por días. Y ciertamente estaré con muchísimo gusto de hablar sobre estos temas en otros foros, si a ustedes les interesa, pero por interés del tiempo simplemente se las dejo aquí mencionadas. Pasemos entonces a la economía costarricense. ¿Cómo estamos viendo la evolución de la economía nacional en el pasado reciente? Bueno, hemos tenido una economía que se ha mantenido creciendo a tasas buenas. Sin embargo, hay que reconocer que en lo que llevamos del 2024 hemos visto una desaceleración. De hecho, la desaceleración arranca en la segunda mitad del 23. Aquí pueden ver el PIB
el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, alcanzó un máximo en el tercer trimestre del 2023 de 5,2%. Desde entonces nos ha moderado un poquito y se ha moderado porque se ha moderado el crecimiento de las zonas francas, lo que aquí llamamos regímenes especiales, y también el crecimiento en las empresas fuera de zonas francas, el régimen definitivo. Esas empresas de zonas francas siguen representando como el 85% del PIB, es decir, la mayoría de la producción en Costa Rica está, la gran mayoría está fuera de la zona franca. Las zonas francas representan apenas un 15% de la producción nacional, pero han venido creciendo a tasas muy rápidas. Y si bien se moderan todavía, están creciendo a tasas dinámicas. Mientras que en el régimen definitivo habíamos visto tasas de crecimiento mucho más bajas, una pequeña aceleración, pero que se modera en los últimos trimestres para llevar a una tasa de crecimiento mucho más baja que lo que alcanzamos en el tercer trimestre del 2023. Ahora, si lo vemos por sector, eh, un sector que está creciendo muy rápidamente es el sector transportes. Esto tiene que ver en parte con la recuperación del turismo, que también lo podemos ver aquí en alojamiento y comidas. Son sectores que crecen muy rápidamente por la recuperación del nivel de visitación y los gastos que están haciendo los turistas en Costa Rica. Este sector se ha visto realmente muy beneficiado por esa recuperación del turismo, pero también hay sectores relacionados con zona franca como información y comunicaciones y manufactura desde zona franca que han estado creciendo a tasas altas. También el sector financiero está creciendo a buenas tasas. Y por otro lado, hay sectores que están creciendo a tasas mucho más bajas que el PIB como un todo. El sector construcción se ha desacelerado después de haber tenido un muy buen 2023, se ha venido desacelerando recientemente. También el sector agrícola, por cierto, está creciendo a tasas relativamente bajas, muy golpeado por la sequía que tuvimos el Niño en la primera parte de este año y ahora también empieza a golpearse por las fuertes lluvias que hemos tenido en alguna parte de los últimos 2 meses. Decíamos la construcción, después de acelerarse mucho en el 2023, se ha desacelerado, está empezando a retomar impulso, según el índice mensual de actividad económica hasta mayo, pero ciertamente está creciendo a tasas mucho más bajas que lo que vimos en el año 2023. En el caso del mercado laboral, hemos visto una reducción sostenida de la tasa de desempleo, por lo menos hasta finales del año pasado. Luego aumenta un poquito la tasa de desempleo, pero se mantiene significativamente por debajo de ese máximo que alcanzó en medio de la pandemia, que fue de 24%. Ahora bien, esta caída en la tasa de desempleo eh, no se debe a las razones que uno quisiera. Uno quisiera que la caída en el desempleo se deba a que la gente está encontrando empleo, que aquellos que estaban buscando empleo y no lo encontraban, lo hayan encontrado y que por eso ya hoy en día no están desempleados. Hay una segunda razón para que una persona que está desempleada salga del desempleo. Y es que deje de buscar trabajo. Decimos que una persona desempleada es aquella que está buscando trabajo y no lo encuentra. Puede ser entonces que salga del desempleo porque encontró trabajo o puede ser que salga del desempleo porque dejó de buscarlo. Y eso, desafortunadamente, es lo que ha explicado una buena parte de la caída en el desempleo, por lo menos a partir de octubre del 2022. Y es que se nos ha desplomado la tasa de participación laboral. Hemos perdido alrededor de 4 puntos porcentuales en participación. Es decir, de las personas que tienen edad para trabajar, tenemos como 4 puntos porcentuales menos trabajando o buscando trabajo de las que teníamos antes. ¿Y por qué? Bueno, es una gran pregunta. Eh, en parte tiene que ver con que hay gente que se ha pensionado, tenemos más viejitos, pero también parece que hay gente que ya tiró la toalla y dejó de buscar trabajo. Y eso es preocupante. De hecho, si vemos una variable que me parece mucho más importante que la del desempleo, que es el nivel de ocupación, cuántas personas tienen trabajo. Hemos visto que han caído en alrededor de 37.000 el número de empleos desde octubre del 22 hasta ahora. Y si bien es cierto, tenemos una pequeña recuperación desde diciembre del año pasado, todavía estamos en 37.000 empleos por debajo de esos niveles que alcanzamos en octubre del 22. De manera que la economía costarricense no está creando nuevos empleos y eso es preocupante. Ahora, si vemos el número de empleados formales, aquellos que le contribuyen a la caja del Seguro Social, vemos que esos números han venido aumentándose. Se están un poquito a partir de diciembre del año pasado, pero en general se han movido a la alza. Entonces, si hemos tenido una pérdida de empleo desde octubre del 22, no es en el sector formal. Eso sugiere que esta pérdida de empleos que vemos en este gráfico para el país como un todo se explica enteramente por el sector informal. Es decir, que son personas del sector informal las que se salieron del mercado laboral porque dejaron de buscar trabajo, tiraron la toalla, se cansaron.
¿Qué ha pasado con salarios? Bueno, aquí la historia es mejor. El salario real se ha venido recuperando. Se recupera porque los salarios nominales han venido creciendo a tasas buenas y porque la inflación ha estado negativa. Y eso hace que el salario nominal ajustado por inflación, que es lo que llamamos salario real, haya venido creciendo. Ahora, ha crecido para el país como un todo y ya apenas alcanzamos a superar los niveles prepandemia. Si le damos un valor de 100 al nivel de salario promedio de enero del 2020 en la economía costarricense, vemos que hoy estamos en 100,9. Es decir, apenas por encimita de lo que teníamos antes de que nos golpeara la pandemia. Claro que con la pandemia se cayeron mucho los salarios y se han mantenido bajos, se mantuvieron bajos hasta finales del año pasado, pero se han venido recuperando por esa inflación negativa, perdón, hacia finales del 2022, pero se han venido recuperando sobre todo por la inflación negativa primero y luego porque se recuperan fuertemente los salarios nominales. No alcanzan más que apenas a superar los niveles prepandemia, pero sí vemos que hay una diferencia importante entre el sector privado, donde los salarios reales sí están ya alrededor de 8 puntos porcentuales encima de los niveles prepandemia, y el salario del sector público, donde sí ese salario real ha estado muy golpeado porque los salarios en el sector público estuvieron congelados y han estado congelados por mucho tiempo como consecuencia de la regla fiscal y en un contexto donde había alta inflación. Eso quiere decir que los funcionarios del sector público perdieron poder adquisitivo, su salario real se deterioró frente a esa alta tasa de inflación con sus salarios nominales congelados. Eh, un tema que es importante de señalar es que aún en ese contexto donde los salarios reales apenas se recuperan por encima del nivel de pandemia y que habían caído los salarios reales del sector público, el consumo del sector privado se mantuvo relativamente fuerte en el 2023. ¿Cómo? Bueno, había cierta recuperación de los salarios reales en el sector privado, pero no en el sector público, pero la inflación fue negativa, eso dio mayor poder adquisitivo y además creció mucho el crédito. Aquí es importante remarcar esto porque es posible que una parte de ese dinamismo del consumo que vimos en el 23 haya sido consumo financiado. Y eso no es sostenible. Eventualmente los hogares se endeudan más y más y ya no pueden seguir endeudándose para financiar el consumo. De hecho, el mismo Banco Central está, digamos, indicando en sus estadísticas que el consumo privado se ha venido desacelerando en estos dos primeros trimestres del 2024. También se desaceleró muy fuertemente la inversión después de un boom. Esto fue por la moderación en el sector construcción, pero parece estarse recuperando la inversión. Esto es un mensaje halagüeño hacia adelante. Por el lado del sector externo, las exportaciones y las importaciones se han venido desacelerando tanto en volumen como en valor, pero el valor de las exportaciones se mantiene creciendo más rápidamente que el valor de las importaciones. ¿Y esto por qué es importante? Porque al final es el valor, no el número de chunches que exportamos, sino el valor de lo que exportamos y la diferencia con el valor de lo que importamos, la que determina cuántas divisas nos quedan en el país. Y esa cantidad de divisas es importante a su vez porque impacta el tipo cambio. Y más adelante vamos a hablar del tipo cambio. Nada más déjense por ahí como una notita mental que las exportaciones han venido creciendo en valor más rápidamente que las importaciones. Eh, pero también es importante notar que las exportaciones de las zonas francas han crecido a tasas mucho más rápidas que las exportaciones desde fuera de zonas francas. Es decir, esa dualidad de la que hablábamos antes en la producción, donde la producción de zonas francas ha crecido más rápido que la producción de fuera de zonas francas del régimen definitivo, también se refleja en lo que está pasando con exportaciones mucho más dinámicas desde zonas francas que desde fuera de zonas francas. De hecho, el sector de exportador fuera de zonas francas, que incluye. Aquí estamos hablando de bienes, entonces aquí esto incluye sobre todo el sector exportador agrícola, las exportaciones de café, de banano, muy golpeadas, golpeadas por la apreciación cambiaria, golpeadas por choques climáticos, como decíamos, y también las exportaciones de manufactura, que sobre todo son a países centroamericanos muy golpeadas por la apreciación cambiaria. Eh, en el caso del turismo, hemos visto una recuperación fuerte, como decíamos antes. Podemos ver las cifras de turistas en dos dimensiones distintas. El número de visitas, cuántos turistas nos están visitando. Estas son cifras acumuladas a 12 meses y lo que nos dicen las cifras es que tuvimos casi 3 millones de turistas visitándonos en los 12 meses a junio del 2024. Pero esos números están por debajo de la visitación que teníamos antes de la pandemia. A diciembre del 2019, en esos 12 meses, nos visitaron 3.139.000
turistas. No alcanzamos todavía esas cifras, pero sí alcanzamos cifras muy por encima de la pandemia en términos de divisas generadas por el turismo, que es la otra variable que podemos analizar. Y aquí sí vemos que en los 12 meses a marzo del 2024, no tenemos cifras más recientes, el Banco Central todavía no las comparte, es decir, no las ha terminado de producir. em, en los 12 meses a marzo del 2024 recibimos más de 5.000 millones de dólares en divisas por parte del sector turismo, mientras que en el punto más alto, en el periodo prepandemia, habíamos recibido 4.000 millones de dólares. Es decir, ya llevamos más de 1.000 millones de dólares por encima de los niveles prepandemia en ingresos de divisas por turismo. ¿Cómo dirán ustedes, podemos recibir tantas más divisas si la visitación está por debajo de los niveles prepandemia? Bueno, porque los turistas que nos están visitando se quedan por más tiempo y están gastando mucho más plata. Y eso es una buena noticia para el país. Pueden ver aquí realmente cómo eh, los niveles de visitación están por debajo de los que teníamos antes, pero los niveles de divisas están por encima. Esto también, otra nota mental, impacta el tipo de cambio, porque todas estas entradas de divisas que nos están dejando los turistas han sido un factor que ha ayudado a apreciar el tipo de cambio. Tenemos por otro lado el tema de la inflación. Con precios de las materias primas que se han venido moderando, eso ha bajado los precios al productor costarricense y aunado a la apreciación cambiaria, eso ha hecho que los precios de los productos importados puestos en Costa Rica y expresados en colones hayan disminuido de costo. Y eso ha ayudado a bajar muy rápidamente la inflación al consumidor también, que se ha mantenido en tasas negativas por ya 13 meses. Si bien es cierto, se está moviendo a tasas cercanas a cero y en este momento están en menos 0,03%. O sea, la inflación sigue siendo negativa, pero casi 0%. Eh, y hemos visto también un pequeño repunte en la inflación subyacente que estuvo pegada a cero y está ya en 0,4%. Es decir, la inflación se ha mantenido negativa, pero convergiendo hacia cero. Y es posible que ya en la observación que pronto va a salir de la inflación para julio, saldrá en estos primeros días de agosto, veamos que la inflación recobra ya el terreno positivo, vuelve a entrar en terreno positivo. Lo que sí es cierto es que esa inflación, tanto la inflación general como la subyacente, que es, como decíamos, la inflación que excluye, o la medida de la inflación que excluye por los componentes más volátiles, típicamente los precios de los alimentos y de la energía, en ambos casos se mantienen muy por debajo de la meta del Banco Central, que es de 3%. De hecho, este gráfico me parece interesante porque muestra que si los precios, en lugar de haber tenido la trayectoria que han tenido, que fue que subieron muy rápidamente y luego se han desacelerado, si se hubieran mantenido creciendo desde inicios de 2022 a esa tasa meta del Banco Central de 3%, hoy en día estarían mucho más altos de los que están actualmente. Y eso quiere decir que básicamente que la desinflación que hemos tenido recientemente ha más que compensado el efecto de inflación inicial que tuvimos. Es decir, de alguna forma podemos decir también que al Banco Central se le fue la mano, subió más eh, de lo que se necesitaba la tasa de política monetaria y eso hizo que la inflación bajara mucho más incluso de lo que se necesitaba. Es fácil decir esto con retrospectiva. Para el Banco Central es muy difícil calibrar exactamente dónde tiene que llevar la tasa de política monetaria, con lo cual, pues no estoy diciendo que el Banco Central hiciera mal las cosas, aunque sí, vamos a ver más adelante, ha tenido espacio para bajar tasa de política monetaria más rápidamente de lo que lo ha hecho. Otro tema interesante es que no todos los componentes del índice de precios al consumidor han bajado igual. Algunos componentes se han mantenido muy altos y claramente entre ellos está la comida. Por eso es que la gente se queja en la calle. La gente dice, yo no creo este tema de la inflación negativa porque yo voy al súper y todo me sale muy caro. Y tienen razón porque los precios de los alimentos no han bajado a la misma velocidad que los precios de otras categorías. Y esto está haciendo que la gente sienta que el proceso inicial de inflación lo sigue golpeando en sus bolsillos. De hecho, cuando vemos el índice de precios que enfrentan los hogares según su nivel de ingresos, los que enfrentan los hogares de ingresos más bajos se han mantenido más altos. Es decir, la desinflación reciente ha beneficiado a los hogares más ricos, pero no a los más pobres, porque los hogares más pobres dedican una mayor parte de sus ingresos a consumir comida y resulta que el precio de la comida, de los alimentos, ha caído menos rápidamente. Y esto ha hecho que en general el costo de vida para los más pobres no haya caído la misma tasa que ha caído para los ricos. Claro,
uno puede entender esto porque una buena parte de la desinflación reciente ha sido producto de la caída en el tipo cambio. Y a la caída en el tipo cambio afecta más a los hogares o beneficia más a los hogares eh, más ricos en el sentido que son los hogares más ricos de mayores ingresos, los que consumen más viajes, más productos y servicios denominados en dólares, como alquileres en dólares, como servicios de internet en dólares, servicios de cable en dólares, y todo eso, por supuesto, es algo que los hogares más pobres de Costa Rica no pueden consumir. En un contexto donde la inflación ha venido bajando, nuestro Banco Central ha tenido el espacio para ir bajando su tasa de política monetaria y la baja de un máximo nivel de 9% a el 9, eh, al 4,75 que lo tenemos hoy en día. Eh, y eso se empieza a reflejar ya en reducciones en las tasas sobre los depósitos. Eh, También han bajado las tasas sobre los créditos. Vemos los créditos a agricultura, industria, construcción, comercio, todos tienen tasas más bajas hoy, eh, pero no han bajado las tasas de interés para los créditos de tarjeta los créditos sobre el consumo. Eh, y estos son los componentes que crecen más rápidamente. Por eso en el agregado, las tasas activas, es decir, las tasas sobre los créditos, parecen no haber bajado con la tasa de política monetaria, pero esto es porque algunos de los componentes que crecen más rápido no han visto sus tasas bajar, pero otros componentes sí. Entonces sí hay algunos componentes para los que bajan, para otros no, y por eso para la tasa activa promedio del país no se ve un movimiento tan claro a la baja como si lo hemos visto para las tasas sobre depósitos. Y en general en general las condiciones financieras se han mantenido relativamente restrictivas en los últimos 2 años, según mediciones del mismo Banco Central. Esto es que el ambiente no ha sido favorable para el consumo y la inversión eh, por la vía del crédito, no ha sido favorable para el crédito. Y eso lo confirmamos viendo las cifras de crédito. Justamente el crédito en colones se ha venido desacelerando, mientras que por otro lado el crédito en dólares sí se ha acelerado muy rápidamente. ¿Por qué? Porque al apreciarse el tipo de cambio bajó la cuota de los créditos en dólares, expresada en colones. Es decir, para la gente que gana en colones, pedir crédito en dólares se ha hecho más atractivo porque la cuota de servicio de los créditos con el tipo de cambio tan apreciado se ha bajado en términos de colones. Y eso ha llevado a una reversión de un proceso de desdolarización del crédito que traíamos ya por mucho tiempo. De hecho, si vemos lo que se llama la prima por invertir en colones o el premio por invertir en colones, que es la diferencia entre la tasa de interés de un instrumento en colones versus un instrumento en dólares. Es decir, cuánto más nos paga invertir en colones que invertir en dólares. Vemos que esa tasa, conforme la TPM, la tasa de política monetaria del Banco Central, ha venido bajando, ese premio por invertir en colones ha venido cayendo y cayendo y se ha tornado negativo. Después de ser fuertemente positivo, hoy en día está en terreno negativo, es decir, hoy en día paga más ahorrar en dólares que en colones, ajustando por expectativas de variación cambiaria. Y eso ha motivado una cierta dolarización ya de los depósitos en los bancos. No lo hemos visto con la riqueza financiera total, que además de los depósitos en los bancos incluye otras formas de ahorro como la tenencia de bonos, pero sí los depósitos en los bancos se están dolarizando, es decir, que la gente está empezando a convertir sus ahorros bancarios de colones a dólares. Y otro tema clave, por supuesto, de la economía nacional ha sido qué ha pasado con el tipo cambio. Bueno, ustedes conocen la historia. Tuvimos un tipo cambio que se depreció gradualmente, luego se aceleró la depreciación entre mediados de mayo y finales de junio del 2022, y a partir de ese momento se ha venido apreciando y apreciando. Hacia finales hacia abril del 2023, del 2024, el tipo cambio se da un poquito de vuelta y se devalúa un poquito. Entonces pasa de niveles cercanos a 500 a estar en 524. Pero aún este nivel de 524, 525 hoy en día está muy por debajo de los niveles que tuvimos, no solo en esos niveles, en esos momentos en que alcanzó las cifras históricamente altas de casi 700, en relación con ese punto tenemos una presión de 24%, pero también si nos vamos para atrás. Por ejemplo, si comparamos con los niveles que teníamos a inicios del 2022 e incluso los niveles que teníamos a inicios del 2020, es decir, antes de la pandemia, el tipo de cambio se ha apreciado significativamente y se mantiene apreciado hoy en día. De hecho, tenemos valores del tipo de cambio similares a los que observamos en el 2006. Y esto ha hecho también que el tipo de cambio se aprecie muy fuertemente en términos reales. Esto es la llamada competitividad de precios.
la capacidad de nuestras exportaciones de competir en mercados internacionales y la capacidad de nuestros productos domésticos de competir con productos importados se han deteriorado porque el país se ha vuelto muy caro como consecuencia de la apreciación del colón. Y eso, digamos, golpea a sectores importantes, golpea al sector exportador, o sea que esté fuera o dentro de zona franca, golpea al sector turismo y golpea también a sectores que compiten con productos importados, por ejemplo, la producción de textiles, la producción manufacturera de alimentos, de jabones, etcétera, de productos farmacéuticos. Todo, todos estos productos se ven perjudicados seriamente por la apreciación cambiaria y realmente esto nos ha golpeado en algunas partes de la producción nacional y tiene posiblemente algo que ver con esa desaceleración que hemos visto en el crecimiento económico en los meses recientes. Es importante entender cómo funciona, para entender qué ha pasado con el tipo cambio, porque aquí la pregunta fundamental es ¿y por qué se apreció tanto el tipo cambio? Es importante entender cómo funciona el mercado cambiario en Costa Rica. Y funciona básicamente con tres segmentos. Es un mercado donde hay interacción del público con sus bancos, es el llamado mercado de ventanillas. Hay un segundo componente que es el Monex, que es un mercado muy grande donde los grandes jugadores, básicamente los bancos con el Banco Central. Y hay un tercer mercado que es el mercado donde el Banco Central le vende divisas al sector público no bancario. Es decir, tres componentes. ¿Y cómo se determina el tipo de cambio en esos tres segmentos del mercado cambiario? Bueno, tenemos en Costa Rica lo que se llama un régimen de flotación administrada. Esto quiere decir que el tipo de cambio fluctúa en el mercado según las fuerzas de oferta y demanda, pero el Banco Central interviene para mitigar las fluctuaciones más violentas, más abruptas, y por eso se llama flotación administrada. Flota en relación con fuerzas de oferta y demanda, pero es administrada, esa flotación no es enteramente libre porque el Banco Central interviene de vez en cuando para acotar las fluctuaciones más violentas en el mercado. Bueno, y entonces ya con ese, digamos, con ese paréntesis conceptual de cómo funciona el tipo cambio y el mercado cambiario en Costa Rica, podemos pasar a ver las causas de esa apreciación. ¿Qué ha causado la apreciación? Bueno, que hubo un superávit muy fuerte de divisas en el mercado de ventanillas, esto es en interacción del público con los bancos. Típicamente, en esa interacción de ustedes, del público, con sus bancos, en este caso con el Banco de Costa Rica, ustedes, el público, le compran, le venden más dólares a los bancos, que está representado aquí esas ventas de divisas en azul, de lo que le compran. La demanda de divisas está representada en verde. Ustedes pueden ver que las barritas azules en casi todos los meses son mayores que las barritas verdes. Es decir, en un mes típico, las personas le venden más dólares a los bancos de lo que le compran y eso genera un superávit. Pero a partir de mediados del 2022, ese superávit se disparó y pasó de tener un promedio de 275 millones en el periodo enero 2020 a mayo del 2022, de 275 millones en promedio por mes, pasamos a un promedio de alrededor de 500 millones de dólares por mes. Es decir, se quintuplicó, bueno, se triplicó, casi exactamente se triplicó en este periodo más reciente a partir de la mitad del 2022. Entonces, la primera explicación de por qué se aprecia el tipo de cambio es porque ha habido más oferta de dólares. Y pensemos que el tipo de cambio es como el precio de cualquier bien y servicio. Es decir, refleja las fuerzas de oferta y demanda. El tipo de cambio es el precio del dólar en relación con el colón. Cuando hay mucha oferta de dólares en relación con el colón, su tipo de cambio tiende a bajar. Piensen ustedes lo que pasa en el mercado de las naranjas. Cuando hay mucha oferta de naranjas, ¿qué pasa con el precio de las naranjas? Baja, ¿no es cierto? Cuando hay poca oferta de naranjas, porque hay una sequía, se le cayó una plaga a las naranjas, ¿qué pasa con el precio de las naranjas? Sube. Entonces, el precio de las naranjas baja cuando hay mucha oferta y sube cuando hay poca oferta. Por el contrario, cuando hay mucha demanda de naranjas, el precio de las naranjas sube. Cuando hay poca demanda de naranjas, el precio de las naranjas baja. Entonces, el precio de las naranjas se mueve en línea, en forma proporcional con el nivel de la demanda y en forma inversamente proporcional con el nivel de la oferta. Igual pasa con el precio del dólar, que es el tipo de cambio. Cuando hay muchos dólares en el mercado, el tipo de cambio se tiende a apreciar. Cuando hay, es decir, tiende a caer. Cuando hay pocos dólares en el mercado, el tipo de cambio tiende a aumentar. Y lo que pasó, que nos ha apreciado tanto el tipo de cambio, es que desde mayo, junio del 22, ese superávit de divisas
aumentó significativamente, es decir, aumentó mucho la cantidad de dólares que circulan en el mercado. Eso permitió que el Banco Central, en ese segundo mercado, que es el de, aquí estábamos hablando de ventanillas, la interacción del público con los bancos. En el segundo mercado, que es el mercado donde el Banco Central interviene y compra o vende dólares a los bancos, lo que ha venido ocurriendo es que el Banco Central ha venido comprando muchísimos dólares, mucho más de lo que les ha vendido el sector público no bancario en ese tercer segmento, que es la interacción del gobierno con el Banco Central. Típicamente el gobierno le compra dólares al Banco Central, el Banco Central va y se los vende y luego va al Monex y los repone y empieza a comprar. Pero lo que ha venido comprando desde mediados del 22 hasta ahora ha sido mucho más de lo que le ha vendido al sector público no bancario, al gobierno y sus instituciones, y eso ha permitido que el Banco Central acumule muchísimas divisas. Realmente el nivel de reservas ha alcanzado niveles históricamente altos, tanto en términos absolutos como si le quitamos algunos de los pasivos en dólares que tiene el Banco Central. Pero todavía no he respondido a la pregunta central, que es, ¿qué generó ese superávit? Sabemos que el tipo de cambio se apreció porque hubo un superávit, pero la pregunta clave es, ¿y por qué hubo superávit? Bueno, la respuesta es por varios factores. En primer lugar, porque ha habido mucho flujo de recursos al sector público, particularmente créditos y emisión de eurobonos que le llegan al gobierno central, también porque nos ha entrado mucha inversión extranjera directa y porque hubo menor salida de divisas por parte de otros sectores. Aquí vemos que en el año 2021 el sector privado, y aquí particularmente estamos hablando de las operadoras de pensiones, sacó en neto 3.000 millones de dólares. Eso cayó en alrededor de 2.000 millones de dólares en los siguientes 2 años. Pero en los 12 meses a junio del 2024, las operadoras de pensiones están volviendo a sacar el recurso del país. Eh, entonces, en principio, hemos visto que la apreciación fuerte que tuvimos, al menos hasta abril de este año, se debió a llegadas de recursos muy fuertes al gobierno, llegada de recursos en la forma de inversión extranjera directa también al país y una menor salida de recursos por parte de las operadoras de pensiones. También un boom comercial, un crecimiento muy fuerte de las exportaciones, un crecimiento muy fuerte de las exportaciones de bienes y también de las exportaciones de servicios. Y eso ha hecho que el déficit de cuenta corriente se haya venido reduciendo. Ahora bien, en los 12 meses a junio ya empezamos a ver un cierto debilitamiento de esos factores. El déficit de cuenta corriente, en lugar de seguir cayendo, como lo hizo entre el 2022 y el 2023, se expande un poquitito, según datos del Banco Central. Y los ingresos de recursos al gobierno se han debilitado un poquitito. También, por otro lado, la salida de recursos de parte de las operadoras de pensiones ha aumentado fuertemente. Todo esto en conjunto implica que la oferta de dólares en el neto ha caído un poquitito en relación con lo que fue el año 2023, con lo cual las fuerzas que mantuvieron la apreciación, que eran fuerzas que generaban muchas divisas, exportaciones, que son fuente de divisas, de bienes y servicios, y llegada de recursos por inversiones, esas fuerzas se han debilitado un poquito. Y eso explica por qué tenemos un ligero repunte del tipo cambio a partir de abril del año pasado. De hecho, si lo vemos en las ventanillas de nuevo, pero aquí haciéndole un suma a lo que pasa mes por mes, vemos que en el año 2023, en cada mes del año 2023, el superávit fue mucho mayor que lo que se tenía en los años anteriores. En el 24, en enero, todavía el superávit fue mayor este año que en el año 23, también en febrero, también en marzo, pero ya en abril cambia la cosa. Este superávit se vuelve menos fuerte que lo que tuvimos en el 2023. También para mayo, menos fuerte que en el 2023. Y también para junio, menos fuerte el superávit que en el 2023. Esto quiere decir que se nos ha debilitado un poquito ese superávit y eso quiere decir que tenemos menos naranjas en el mercado, menos dólares en el mercado. ¿Ok? Entonces, eso nos ayuda a entender por qué se nos ha depreciado un poquito el tipo de cambio, porque ya hay menor afluencia de divisas, menor afluencia de dólares en el país. Y finalmente, para terminar esta sección de lo que ha venido ocurriendo en Costa Rica, veamos lo que pasa en materia fiscal. Aquí lo que hemos tenido es que se nos han deteriorado un poquito las cifras fiscales después de 2 años de buena reducción
de mejora en las cifras fiscales, hemos tenido un deterioro en la recaudación fiscal, y esto en parte por el tipo de cambio. La apreciación cambiaria ha debilitado la recaudación del gobierno en sectores importantes, que básicamente facturan en dólares, como el sector turismo, el sector exportador, y también sectores que están fuertemente dolarizados, como el sector financiero. Y eso implica que se han reducido los pagos de impuestos sobre la renta en estos sectores importantes y se ha caído la recaudación del gobierno. Mientras que por el lado del gasto, después de mucho tiempo de que los gastos se mantuvieron relativamente contenidos, empiezan a mostrar una cierta aceleración. De todas formas, el gasto que se ha mantenido contenido como consecuencia de la regla fiscal sí ha venido creciendo por debajo del tamaño de la economía. Y eso explica que, como porcentaje del PIB, los gastos hayan caído en alrededor de 3,5 puntos porcentuales del PIB. Es una caída muy dramática que ha permitido una mejora de las cifras fiscales hasta ahora, pero desafortunadamente la caída en la recaudación compensa esta caída en el gasto, y entonces en el 2023 y lo que llevamos del 2024 se nos deteriora un poquito las cifras fiscales. Sin embargo, con la mejora, mejor dicho, con la caída en el tipo cambio, la razón deuda PIB sí se ha mantenido cayendo. La razón del gobierno, la deuda del gobierno central como porcentaje del PIB se ha venido moderando, y aquí ayudada por la apreciación cambiaria, porque alrededor de un 40% de la deuda del gobierno está en dólares, y con la apreciación cambiaria lo que ocurre es que, expresada en colores, esa deuda vale menos. Entonces, la apreciación cambiaria ayuda a que la razón deuda PIB haya venido cayendo, a pesar de que las cifras del gobierno, las cifras fiscales del gobierno se han deteriorado un poquito en el último año y medio. En todo caso, el buen desempeño fiscal, eh, y a pesar de ese ligero deterioro, nos permitió mantenernos como país cumpliendo la meta de las metas fiscales dentro del programa con el Fondo Monetario Internacional, y cumplirlas sobradamente. Y ha permitido también que los mercados internacionales le den un voto de confianza a la economía costarricense, reduciendo la llamada prima por riesgo. ¿Qué es la llamada prima por riesgo? Es el nivel de riesgo que le asignan los mercados internacionales a Costa Rica por encima de la deuda de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. El diferencial entre las tasas de rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, percibidos como de bajo riesgo, y los bonos soberanos de Costa Rica, es una medida de cuán más riesgosa se ve la economía costarricense eh, que la economía norteamericana, y esos diferenciales han venido cayendo y cayendo y cayendo. De hecho, han caído por debajo del promedio de los diferenciales para los mercados emergentes y para los mercados latinoamericanos. Hoy en día estamos siendo percibidos por los mercados como significativamente menos riesgosos, y eso es una buena noticia. Eso nos ha llevado también a una mejora en la calificación de deuda por parte de las agencias calificadoras de deuda. Y ya para cerrar, veamos las perspectivas hacia adelante. Lo que estamos viendo es que 2024 2025 van a ser años de crecimiento moderado, un poquito más moderado que en el 2023, que tuvimos una buena tasa de crecimiento económico. Aquí afectan la desaceleración ligera de la economía norteamericana para el 2025, y en el 2024 la moderación en el consumo, y la moderación en algunos sectores importantes de crecimiento como consecuencia de la apreciación cambiaria. Sin embargo, para 24 y 25 estamos viendo que se mantiene la dualidad. Crecimiento en el régimen definitivo muy moderado, crecimientos en las empresas de zona franca todavía importante. ¿Por qué? Porque a esas empresas de zona franca les va a seguir llegando todavía una parte de la inversión extranjera directa por el nearshoring, de manera que sus actividades se van a seguir expandiendo, el régimen definitivo creciendo a tasas más moderadas. Es decir, que se mantiene esa dualidad de la que hablábamos antes. Visto por sectores, la mayoría de los sectores verían una moderación en el crecimiento en 24 y 25, sobre todo por el efecto moderación del consumo. Eso afecta a algunos de los sectores importantes del país, pero también la desaceleración de la economía norteamericana y la apreciación cambiaria, que genera un efecto de moderación. El consumo en los hogares, como decíamos antes, se perfila que se va a ver moderado, en parte porque ese consumo financiado que tuvimos en el 2023 ya no era sostenible, y en parte también porque el mercado laboral no está bien, como dijimos. Es un mercado donde se han reducido el número de empleos, y consecuentemente hay menos personas trabajando y generando empleos. Por otro lado, la inversión
después de un muy buen 2023, se mantendría relativamente moderada en 24 y 25. Las exportaciones un poco afectadas por la apreciación cambiaria, tanto en bienes como en servicios, y también por la desaceleración, particularmente en el 25, de nuestros principales socios comerciales, especialmente de los Estados Unidos. Una inflación que se iría normalizando desde abajo hasta alcanzar niveles cercanos a la meta del Banco Central, que es de 3%. ¿Y qué pasaría con tasas de política, con tasas de interés? Bueno, depende en buena parte de lo que haga, en términos de colones, de lo que haga el Banco Central con su tasa de política monetaria. Aquí lo que esperamos es que el Banco Central mantenga sus tasas más o menos en línea con lo que haga la Fed. Es decir, yo no esperaría que el Banco Central vuelva a bajar su tasa de política monetaria hasta que el Banco Central de los Estados Unidos la reduzca. En este momento, como decíamos, los mercados esperan la próxima reducción, que la reducción que se haga por parte de la Fed en el 2024 sea de apenas 25 puntos base, y esa reducción se espera que ocurra posiblemente en septiembre. Si eso se da, es posible que el Banco Central vuelva a bajar la tasa de política monetaria, pero no antes. Esa es la expectativa, porque me parece que el Banco Central se asustó al ver que bajando su tasa de política monetaria por debajo de la tasa de la Fed, hoy en día está por debajo de la tasa de la Fed, abrió ese diferencial negativo, un premio negativo por ahorrar en colones, y eso ha generado un cierto incentivo para la dolarización de los ahorros, y eso está generando una cierta presión al alza en el tipo de cambio, como ya vimos. Ahora, con la inercia que llevan las tasas de mercado, es decir, que se van ajustando con un cierto rezago en relación con la tasa de política monetaria, deberíamos seguir viendo tasas de interés cayendo en, en los mercados. Aquí estamos viendo la tasa básica pasiva. Deberíamos seguirlas viendo moderarse en lo que queda del 24 y en el 25, sobre todo en el 25, porque el Banco Central sí ya volvería a bajar significativamente su tasa de política monetaria si lo hace la Fed. Y ahí, como decíamos, está esperando una reducción como de 100 puntos base. En términos de crédito, tasas de crecimiento que se mantendrían moderadas. En materia fiscal, posiblemente veamos un deterioro en lo que queda de este año en relación con el 23, pero de mantenerse la disciplina en el lado del gasto, es decir, la regla fiscal, ya los ingresos se normalizarían en el 2025 y retomaríamos una tendencia hacia la reducción del déficit fiscal a partir del 2025. Eso también nos permitiría mantener una trayectoria de reducción en la razón deuda-PIB, incluso caer por debajo del 60% a partir del año 2025. Hay una posibilidad de que eso ocurra. Estamos en la pura frontera, digamos, en las proyecciones que estamos viendo en este momento. Eh, y luego, un tema muy importante es qué va a pasar con el tipo de cambio. Y aquí posiblemente se reduzcan los flujos de ingresos, de recursos en términos netos al país, y aumente la salida de recursos por parte de las operadoras de pensiones. Eso ya lo estamos viendo, y es posible que se mantengan en 2024 y 2025 como consecuencia de ese diferencial negativo entre tasas de interés en colones y dólares. Y eso podría llevar a una depreciación moderada del tipo de cambio. Lo que CEPSA está proyectando es que el tipo de cambio cierre en niveles entre 5.30 y 5.40 este año, tal vez un poquito más el año que viene. No es que vengamos con bolita de cristal, no es una predicción del tipo de cambio, eso quiero aclararlo, es una proyección sujeta a mucha incertidumbre, pero digamos, dadas esas fuerzas que estamos viendo en este momento, y particularmente eh, la reducción de algunos de los flujos hacia el país, incluyendo los flujos de ingresos al gobierno central desde afuera, y la mayor salida de recursos de la OPC, de las OPCs y otros sectores de inversionistas institucionales por el diferencial negativo para invertir en colones, eso llevaría a una pequeña depreciación en el tipo de cambio. Sería moderada en todo caso, porque el Banco Central tiene suficientes recursos, ya vemos que tiene un montón de reservas para intervenir en el mercado cambiario. ¿Haciendo qué? Vendiendo dólares para evitar que se deprecie mucho. De nuevo aquí, piensen en el mercado de naranjas. Si sale un gran vendedor y empieza a vender naranjas, el tipo de cambio, el precio de las naranjas va a tender a bajar, ¿no es cierto? Bueno, el Banco Central puede mantener moderado el tipo de cambio si empieza a subirse muy fuertemente vendiendo divisas. Y estoy seguro que el Banco Central lo va a hacer, tiene los medios para hacerlo y tiene el motivo para hacerlo, porque el Banco Central teme que si el tipo de cambio se deprecia mucho, que le vaya a aumentar mucho la inflación. Entonces, posiblemente veamos algún movimiento moderado al alza en el tipo de cambio en relación con lo que fue el cierre del 2023, pero muy moderado, tanto en 24 como en 25. Factores determinantes para eso es el premio por ahorrar en colones,
¿Qué va a pasar? ¿Se va a volver más negativo o se va a quedar donde está? ¿Cuáles, digamos, qué tantas opciones de inversión hay para los inversionistas institucionales en el mercado local? Si el gobierno coloca pocos bonos en el mercado local, eso va a generar más salidas de recursos, lo cual pondría más presión al alza en el tipo cambio. Mientras que hay otros factores que podrían presionar a la baja el tipo cambio. La fortaleza de las exportaciones, de la inversión extranjera directa, cuánta plata le entre al gobierno desde afuera y cuánto intervenga el Banco Central para mitigar una depresión. Todo eso puede mover el tipo de cambio, más bien presionarlo hacia la baja. Entonces, es el equilibrio entre estas fuerzas lo que va a determinar si al final tenemos una apreciación o una depreciación. Pero nosotros en CEPSA estamos apostando a que estos factores, o estamos previendo que estos factores, dado lo que está ocurriendo actualmente, puedan prevalecer hacia el futuro. Por supuesto, con muchos riesgos. ¿Qué va a pasar con los precios del petróleo? ¿Qué tantos créditos externos recibe el gobierno? Si las operadoras de pensiones siguen sacando plata y cuánto, y que haga al final el Banco Central en términos tanto de su tasa de política monetaria como de su intervención en el mercado cambiario. Sobre el tipo de cambio, y para ir cerrando, sí quisiera dejar unos mensajes centrales. En primer lugar, es posible que decíamos que se modere, que se deprecie moderadamente este año y lo que viene, pero yo no vería el tipo de cambio retornando a los niveles de 600 y mucho menos los de 700 en que los habíamos visto hasta hace unos pocos años. Yo creo que hay, que digamos en este momento las fuerzas podrían empujarlo un poquito hacia arriba, pero no demasiado, en relación con lo que fue, digamos, su nivel más bajo en abril del 2024, que fue de 500. Entonces, posiblemente suba un poquito de 500, pero no va a llegar a 600. Mucha volatilidad alrededor de esos niveles en todo caso, y hay mucha incertidumbre, por supuesto. Y por esa incertidumbre yo les diría, no apuesten y no especulen con el tipo cambio. No se expongan al riesgo cambiario. Es importante esto. Si ustedes ganan en colones, es mejor pedir créditos en colones. A pesar de que es tentador en este momento pedir crédito en dólares, no se expongan innecesariamente al riesgo cambiario porque las cosas podrían cambiar y podrían afectarse a ustedes. Existen riesgos para las proyecciones de crecimiento y de exportaciones y de fiscales, etcétera, que hemos visto. Ya vimos los del entorno externo. Domésticamente, este tema de la apreciación sostenida del colón podría golpear sectores importantes y eso podría golpearnos el crecimiento, el empleo, la reducción del desempleo y nos puede golpear también la pobreza. Hay presiones políticas para aumentar el gasto público. Esto nos podría generar presiones fiscales también. Y si eso se da, si eso se materializa, y sobre todo si incumplimos la regla fiscal, podríamos perder la confianza y el apoyo de organismos internacionales. Hay un clima de descontento político, hay mucha violencia, ha aumentado fuertemente el nivel de homicidios en el país y todo eso está generando digamos, un clima relativamente adverso para la inversión. Y si se intensifica, esto podría dar al traste con las perspectivas de crecimiento económico que tenemos. Entonces, digamos que ahí estamos viendo un cuadro un poco complejo, pero no quiero cerrar antes de dar también una perspectiva positiva. A pesar de todo eso, de ese complejo entorno externo y algunos de los riesgos internos que tenemos, es cierto que Costa Rica también tiene buenas oportunidades. Tenemos una macroeconomía fuerte, una situación fiscal que si bien se ha deteriorado en el último año, se mantiene mucho mejor que lo que teníamos antes de la reforma del 2018. Apoyos de organismos internacionales, tenemos baja inflación, tenemos un sistema financiero sólido. Vimos que el sistema financiero ha sido capaz incluso de absorber este tema de copes servidores sin generar quiebras sistémicas y en todo caso los bancos en particular se han mantenido muy sólidos con colchones suficientes de liquidez y de capital. Y además el país sigue teniendo fortalezas para atraer inversión extranjera directa, sobre todo de los Estados Unidos, pero también de otros países de América Latina, con lo cual aquí, digamos, podemos seguir dinamizando la economía nacional. El reto va a ser hacia adelante cómo logramos que el régimen definitivo, las empresas fuera de zona franca, se conecten con esas empresas de zonas francas y logren crecer al mismo ritmo, que se elimine esa dualidad con el régimen definitivo creciendo más rápidamente y generando mucho crecimiento y bienestar en las zonas fuera del área metropolitana. Y con eso termino. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y de nuevo a BCR Valores por la oportunidad. Dejo de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias a don Rodrigo. Le damos un fuerte aplauso porque realmente nos compartió muchísima información de interés. No sin antes, bueno,
abrir el espacio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, don Rodrigo, por toda la información nuevamente. Tenemos algunas preguntas por aquí bastante detalladas, entonces voy a proceder a leerlas Ujú. para que don Rodrigo nos ayude ahí con las Si quiere, respuestas. vamos una por una, Estefanía, si Vamos quiere. una por una. Sí, tenemos Sí. algunas que nos ponen de a dos o tres, entonces vamos a ver. Bueno, Ujú. don William Gutiérrez nos indica que la semana anterior se anunciaron déficit excesivos para Italia y Francia, lo que provocó sanciones por parte de la Comunidad Europea, también para Bélgica, Hungría, Malta, Eslovaquia y Polonia. ¿Qué riesgos pueden considerar que evidencien una crisis sostenida en la Unión Europea? Bueno, es una buena pregunta. Aquí el tema fiscal es candente porque ciertamente estos países en la Unión Europea han tenido dificultades fiscales en el contexto de una desaceleración económica. Ya vimos que la economía europea ha venido creciendo a tasas relativamente bajas eh, y eso complica la situación fiscal en general cuando hay bajos crecimientos porque eso debilita la recaudación fiscal. Pero además porque los países europeos están teniendo presiones muy fuertes de naturaleza estructural sobre el gasto público y particularmente por el envejecimiento de su población. Los países europeos se han envejecido más rápidamente que el resto de la población del mundo, con la excepción de Japón y en este momento China también que está envejeciendo rápidamente, Corea del Sur, pero los países europeos van a la vanguardia, digamos, de esa transición demográfica. Se han envejecido mucho. Esto lo que quiero decir es que el porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población es mucho más alto en los países europeos y eso genera presiones importantes sobre el gasto público en renglones como pensiones y salud. Sabemos que en muchos países europeos los regímenes de pensiones son públicos, de manera que al final quien paga las pensiones es el gobierno y eso pone presión al alza en el gasto. Y también la mayoría de los países europeos tienen regímenes de medicina pública, es decir, la medicina es financiada por el gobierno. Y con el envejecimiento de la población europea, lo que ha aumentado es muy fuertemente el gasto en salud. Entonces, eso le está poniendo presión ya no de corto plazo, sino estructural al gasto público en un contexto donde además los ingresos se han debilitado por la desaceleración económica. Y eso es lo que está llevando a que Europa esté teniendo una situación fiscal en general no muy positiva. Pero me preocupa a mí más que la situación fiscal en el corto y mediano plazo, el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Eso puede golpear muy fuertemente a Europa. De hecho, una de las principales razones por las que se desacelera Europa es porque Ucrania está ocurriendo en su trastienda, ¿no? Es en el patio trasero de Europa. Ucrania está pegado a Europa y, digamos, la incertidumbre, más allá de, digamos, del impacto inmediato que tuvo la invasión de Rusia, que fue un aumento muy significativo de los precios de las materias primas, y Europa es en general importadora de materias primas y eso los afectó, lo que ha generado es una incertidumbre terrible y eso ha golpeado la inversión en Europa. Entonces, por ahí creo que hay un riesgo importante. El riesgo de las tensiones geopolíticas con China no es exclusivo de los Estados Unidos, también Europa ha entrado en tensiones importantes con China. Ustedes han visto cada vez más países individualmente considerados o la Unión Europea han impuesto sanciones a empresas chinas por X, Y o Z razones. Y están generando eso, digamos, una exacerbación de las tensiones entre China y los países europeos. De manera que ahí yo veo riesgos que son importantes para el corto y mediano plazo, más allá del tema fiscal que don William muy bien apuntaba. Muy bien. Bueno, don William Gutiérrez también nos deja una segunda pregunta, ya, bueno, esta ya relacionada, que ante una posible elección de Trump en Estados Unidos, ¿cuáles riesgos específicos podrían visualizarse en el panorama específicamente para la economía de Costa Rica, ¿verdad? Me imagino que aparte de todos los mencionados ahorita en la charla. Sí, bueno, lo mencionamos en la charla, pero reitero, digamos, me parece que para un país como el nuestro, los temas centrales son comercio e inversión. Eh, Y en comercio me refiero específicamente a las exportaciones de Costa Rica a los Estados Unidos. No creo que las importaciones nuestras desde los Estados Unidos, que son muy importantes, Estados Unidos también es nuestra principal fuente de importaciones, se vean muy afectadas por un gobierno Trump, pero sí se verían afectadas posiblemente nuestras exportaciones. ¿Por qué? Porque una administración Trump posiblemente venga con una agenda
renovada de nacionalismo y proteccionismo. Esto es, que posiblemente le imponga aranceles a las importaciones, ya lo he dicho. Y eso haría que se encarezcan las exportaciones desde Costa Rica hacia los Estados Unidos y que en el margen se vean entonces perjudicadas esas exportaciones. También podría afectarse la inversión de empresas norteamericanas desde allá hacia Costa Rica porque una administración Trump posiblemente privilegie el que esas empresas se mantengan invirtiendo en Estados Unidos y les va a dar incentivos fiscales muy fuertes. Y es posible que eso incluso se manifieste en la vía de subsidios directos a la inversión de las empresas norteamericanas en Estados Unidos por contraposición a inversiones de las empresas norteamericanas fuera de Estados Unidos. Y eso podría debilitar e incluso revertir los flujos de inversión extranjera directa que hemos venido recibiendo. Es decir, no solo podría llevar a una reducción en la venida de empresas, sino que incluso podríamos perder empresas, se nos podrían ir algunas de las que se han establecido aquí. Esos son los dos principales riesgos que veo yo de una posible administración Trump para Costa Rica. Costa Rica menos golpeado por el tema de las remesas, que sí es muy importante para otros países centroamericanos. Para nosotros las remesas no son tan importantes. Tenemos gente viviendo en Estados Unidos, pero no es un tema muy importante. Pero los demás países centroamericanos, digamos, sí están muy nerviosos de lo que pueda ocurrir en materia migratoria, porque Trump también amenaza con cerrar las fronteras a la migración y eso posiblemente entonces debilite el crecimiento de las remesas hacia los países centroamericanos en adelante. Y eso también es un riesgo para nuestra región inmediata, no directamente para Costa Rica, pero en la medida en que son socios comerciales para nuestro país, pues también eso debilitaría las exportaciones de Costa Rica hacia el resto de Centroamérica. Entonces creo que esas serían las principales áreas de riesgo. No podríamos descartar el tema de la seguridad, que ya vimos, el Economist lo señala como uno de los principales riesgos. Yo no veo en este momento, digamos, que tengamos amenazas sobre nuestra seguridad nacional muy fuertes. Las tenemos internamente por la vía del narcotráfico y el crimen organizado en general, menos externamente. Claro que las tensiones con Nicaragua siguen, hemos tenido amagos de invasiones de Nicaragua, la tuvimos claramente en el caso de Calero, hay más y más, digamos, evidencias de acoso de las autoridades nicaragüenses a costarricenses que viajan allá, etcétera. Pero en general yo no veo, digamos, que esto vaya a llevar a una guerra. Con lo cual, digamos que el tema de seguridad es menor. Eh, digamos que aquí lo que el Economist veía es que si a nosotros nos invade, quien quiera que nos invada, no tenemos ejército y nos van a pasar por encima sin ayuda a los Estados Unidos. Eh, eso claramente es así, pero la probabilidad de que nos invada alguien en el futuro cercano me parece relativamente baja. Entonces, los principales riesgos son exportaciones, inversión de empresas extranjeras y comercio con la región por la vía de un menor dinamismo de las remesas. Gracias, don Perfecto, William. muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a don William por sus consultas. Bueno, continuamos porque tenemos varias. Em, Adelante. Daniel Picado nos hace tres consultas. La primera es, ¿cuáles considera usted son para América Latina los riesgos inherentes y reactivos de la sobreproducción de billetes dólares que se ha estado realizando de manera desmedida y sin el suficiente estricto respaldo en reservas por parte de Estados Unidos? Ahí quisiera preguntar si se refieren digamos, a la emisión monetaria en el caso de los Estados Unidos específicamente y cómo eso impacta a América Latina. Deduzco por el cierre de la pregunta que es así. Y aquí el tema central es cómo impacta digamos, la política monetaria de los Estados Unidos, incluyendo el manejo por parte del Banco Central de las condiciones de liquidez. ¿Cómo impacta eso a las tasas de interés y de inflación en los Estados Unidos? Lo que hemos visto es que en el caso de los Estados Unidos de inflación, como en el resto del mundo, con la excepción del este asiático, se tendió a acelerar muy fuertemente en la primera parte de la pandemia, pero eso no era esencialmente por razones monetarias, tenía mucho que ver también con choques específicamente pandémicos, es decir, las restricciones que tuvimos sobre la producción y el comercio como consecuencia de las medidas de contención sanitaria, y eso generó más, digamos, trabas en las cadenas logísticas, también en las cadenas de suministro, también, digamos, derivadas de esas medidas de naturaleza sanitaria, con lo cual no fue, digamos, la política monetaria de los Estados Unidos el principal detonador de la ola inflacionaria que vimos en el mundo hasta, digamos, finales del 2022. Sí es cierto que puede haber contribuido parcialmente y yo creo que, digamos, entre las fuerzas
por el lado de la demanda que contribuyeron a la inflación están los estímulos fiscales fuertes en los Estados Unidos y en alguna medida también los estímulos monetarios que se dieron con tasas bajas de interés durante la primera parte de la pandemia. Desde entonces, desde, digamos, la última parte del 2022, la Fed ha venido subiendo tasas de política monetaria, y los primeros aumentos se dan en marzo del 2023, y eso, digamos, ayuda en el proceso de desinflación, también la moderación de los precios de las materias primas. Pero en ese contexto que es el que prevalece hoy, lo que la Fed ha tratado de hacer más bien es de mantener condiciones de liquidez relativamente restrictivas. Es decir, ha reducido la cantidad de liquidez agregada en la economía norteamericana para apoyar su postura de política monetaria restrictiva. Es decir, no solo ha subido tasas de política monetaria, sino que también ha reducido la liquidez agregada en la economía norteamericana en línea con ese tono restrictivo de la política monetaria. Y eso es lo que yo esperaría ver hacia adelante. Entonces, yo no, digamos, no pensaría que ha habido un incremento alocado, desmedido de la oferta de dólares en los Estados Unidos. Puede ser que la haya habido en la primera parte de la pandemia, pero ciertamente no en este momento. Y entonces, digamos, lo que esto implicaría para América Latina es que las tasas de interés se van a mantener relativamente altas. Para los países latinoamericanos esto implica que no van a poder reducir mucho más sus tasas de política monetaria por debajo de la tasa de la Fed sin generar presiones sobre sus tipos de cambio y eventualmente sobre sus tasas de inflación. Y eso es lo que los mismos bancos centrales en América Latina y el resto de los mercados emergentes han venido expresando, que se sienten nerviosos de bajar mucho las tasas de política monetaria por debajo de las tasas de la Fed. eh, por esas razones. Lo mismo que también ha expresado el Banco Central de Costa Rica, es decir, que no está solito en ese contexto. Yo creo que los bancos centrales tienen cierto nivel de flexibilidad, incluyendo el nuestro, para bajar tasa de política monetaria por debajo de la tasa de la Fed, como lo hicieron cuando estaban subiendo. Ojo, el Banco Central de Costa Rica llegó a subir su tasa de política monetaria a 9,50 cuando la Fed lo subió a 5,50. Estuvimos 400 puntos base por encima de la tasa de la Fed. Eh, y nadie se preocupó del impacto que eso iba a tener por el diferencial enorme positivo para hablar en colones sobre el tipo de cambio, y sin embargo tuvimos un impacto masivo vía apreciación. Yo creo que ahora que estamos en el otro lado de la moneda, donde el Banco Central debería estar bajando tasa de política monetaria, no deberíamos preocuparnos tanto de que se abra ese diferencial y de que se genere cierta depreciación en el tipo de cambio, porque la inflación está negativa. Esa depreciación debería ayudarnos a llevar la inflación de vuelta a su meta, pero es un proceso que debería ser cuidadoso. Ese mayor cuidado es algo que inevitablemente los bancos centrales en América Latina van a tener que tener en un contexto donde las tasas de interés en los Estados Unidos se mantengan relativamente altas. Perfecto. Bueno, voy a pasar a la siguiente que dice, también a nivel de América Latina y en el caso específico de Costa Rica, dada la coyuntura macroeconómica y bélica mundial, ¿cuáles son los grandes retos para la supervivencia de los sistemas de pensiones? Muy interesante esta pregunta, el sistema de pensiones y, digamos, los conflictos bélicos. Los conflictos bélicos generan incertidumbre en los mercados en general. Esa incertidumbre, digamos, se traduce en menor apetito por instrumentos de inversión en mercados emergentes. En general, eso implica que hay menos llegada de recursos a los países percibidos como más riesgosos, pero a su vez sube las tasas de rendimiento en los mercados. Y eso, digamos, para los fondos de pensiones que no son receptores de fondos del exterior, sino que reciben sus fondos desde el interior de Costa Rica y tienen el reto de cómo colocarlos, digamos que las perspectivas, si se intensifican los conflictos bélicos, es de que puedan seguramente aumentar los rendimientos, eh, al menos de los bonos. Caerían, sin duda, los precios de las acciones, porque si algo vemos es que típicamente los precios de las acciones tienden a caer. Eh, y entonces depende del balance de las carteras de inversión que tengan los fondos de pensiones. Si están invertidos en instrumentos accionarios y aumentan muy significativamente los conflictos bélicos, posiblemente pierdan dinero. También si están muy invertidos en bonos,
y aumentan las tasas de política monetaria porque los conflictos bélicos generan presiones sobre los precios de las materias primas, por ejemplo, que se disparan los precios del petróleo por los conflictos bélicos en el Medio Oriente, y eso lleve a que los bancos centrales tengan que responder con aumentos en tasas de política monetaria, contrario a las reducciones, que es lo que se prevé en este momento. Eso podría llevar entonces también a una caída en los valores de los bonos, con lo cual habría unas, digamos, pérdidas de capital, eh, pérdidas en el valor de mercado de los instrumentos de, digamos, de deuda fija, de renta fija, perdón, que tengan los fondos de pensión. Entonces, el impacto va a depender de la composición exacta de la cartera en el país y fuera del país, pero específicamente para las carteras fuera del país, la parte accionaria se vería perjudicada, la parte de bonos se vería perjudicada en términos del valor de mercado de los bonos, pero posiblemente en el mediano plazo se vea beneficiada por mayores rendimientos de los bonos. Y lo que está en el país va a depender muchísimo de cómo se transmitan esos choques a nuestro país y si se trata de, digamos, de un conflicto que pueda ponerle presión al alza a las tasas de inflación en el mundo, sobre todo por los precios de las materias primas. En Costa Rica lo que tendríamos un aumento en tasas de interés que también se traería abajo los valores de los bonos, pero subiría los rendimientos. Entonces, en el corto plazo, caída en valor de capital, en el mediano plazo, pues una oportunidad de generar mayores rendimientos. Muchas gracias, don Rodrigo. Continuando, bueno, nos consultan un poco más sobre el tema de Trump y dice, si Trump llega al poder, intensificará la guerra comercial con China. Esto podría abrir más oportunidades para América Latina para atraer inversores. Sí, creo que la respuesta es sí, o sea que ahí sí veríamos, digamos, un efecto mitigador, es una muy buena pregunta. Yo vería, en efecto, a la administración Trump posiblemente recrudeciendo las tensiones eh, comerciales con China. Para Trump, digamos, la parte geopolítica le interesa poco, claro que va a tener un aparato de seguridad nacional que le va a estar diciendo al oído que usted no puede descuidar a la OTAN y que usted no puede descuidar, digamos, el apoyo a socios militares estratégicos más allá de la OTAN, como son Japón, Corea del Sur, Filipinas eh, y por supuesto Taiwán, y ni se diga Israel, pero digamos que en general esa parte para Trump no es esencial. Lo que es esencial para Trump, él todo lo ve como un empresario. Entonces, él piensa que las relaciones comerciales son lo más importante. Y en lugar de pensar como economista, que digamos que los países se benefician del comercio internacional, él piensa en una forma totalmente proteccionista. Eso ya hemos visto en economía que eso es la forma errónea de pensar el comercio internacional, que cuanto más produzcamos y vendamos en el país, más nos vamos a beneficiar. Eso no es así. Los países se benefician de producir en lo que son más eficientes y tratar de producir todo en un país es tremendamente costoso. Por eso los países se abren al comercio internacional y se enriquecen. Los países se han hecho ricos no con la autarquía, sino con el comercio internacional. Costa Rica se ha vuelto mucho más próspera desde que nos abrimos fuertemente al comercio y la inversión externa a partir de los años 80, de lo que éramos antes. Y bueno, en todo caso, Trump va a beneficiar una política básicamente de guerra comercial con China. Claramente así lo ha anunciado y él ve a China como un gran enemigo comercial. Va a llenar de aranceles a las exportaciones de China a los Estados Unidos. Va a cerrar las fronteras a inversiones de empresas chinas en otros países. Digamos, va a tratar de impedir que haya lo que se llaman un round tripping, flujos de comercio desde otros países hacia los Estados Unidos por parte de empresas de empresas chinas produciendo en esos países. Es algo que ya estamos viendo, como los chinos mismos están entendiendo que los Estados Unidos no quieren ver importaciones chinas, entonces están poniendo plantas de producción en países como México y Vietnam. Entonces ya los productos no vienen de China, vienen de México y vienen de Vietnam, pero producidos por empresas chinas. Los Estados Unidos no son tontos, están dando cuenta que esto es lo que está ocurriendo y poco a poco, y sobre todo con una administración Trump, van a tratar de cerrarle el cerco a los productos ya no solo de China, sino de empresas chinas, aunque vengan de otros países. ¿Qué implicación tendría eso para nuestro país? Bueno, eh, en la medida en que esto genere una cierta oportunidad de nearshoring, sería una buena noticia. Desafortunadamente, también una administración Trump es probable que le imponga, digamos, límites a la inversión de las empresas norteamericanas fuera de los Estados Unidos y que favorezca, como decíamos antes, la inversión de las empresas norteamericanas dentro de los Estados Unidos. Y eso podría frenar, por otro lado,
la llegada de empresas norteamericanas a Costa Rica. Entonces, si bien es cierto, un recrudecimiento del nearshoring nos beneficia, incentivos muy fuertes para que ese nearshoring se dé en Estados Unidos, es decir, que en lugar de nearshoring lo que sea es onshoring, es decir, que se vayan de China, pero no para establecerse en Costa Rica, sino para establecerse en Estados Unidos, la probabilidad de que eso ocurra en una administración Trump es mayor. Y eso ya no nos beneficiaría, a nosotros beneficiaría las inversiones en Estados Unidos, pero no en nuestro país. Muy bien, bueno, por temas de tiempo vamos a hacer una última consulta, el resto nos las vamos a dejar por aquí para luego poder brindarles alguna respuesta. En este caso vamos a hacer esta última que tenemos por aquí, que dice, ¿cómo haría Estados Unidos para fortalecer su industria y producción si el desempleo está cerca del 3%? Y esa la tenemos para cerrar. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo haría para fortalecer Para la fortalecer su industria y y el producción? desempleo. Ujú. Bueno, justamente el desempleo está fuerte porque la industria y la producción se han mantenido relativamente pujantes, dinámicas, y eso ha generado una buena demanda de trabajadores. En Estados Unidos, la caída en el desempleo, a diferencia de la de Costa Rica, no ha sido por una reducción fuerte en la participación laboral en los últimos 2 años. Sí cayó la participación en los Estados Unidos con la pandemia, como cayó en el resto del mundo, también en Costa Rica. Mucha gente simplemente dejó de trabajar durante la pandemia por múltiples razones que ahora no tenemos tiempo de explicar, pero cayó en Estados Unidos, pero se ha venido recuperando la participación laboral en los últimos años. Lo que sí ha dinamizado el mercado laboral en Estados Unidos y ha permitido que caiga la tasa de desempleo es que la creación de empleos ha sido muy fuerte, ha seguido creciendo el empleo, hay mucha demanda de trabajadores, es diferente a lo que ha ocurrido en el caso de Costa Rica, donde más bien hemos creado menos, tenemos menos gente trabajando, tenemos menos empleos hoy en día que hace año y medio, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y entonces esa alta demanda por trabajadores en Estados Unidos es básicamente el reflejo de un alto dinamismo del sector productivo, incluyendo el sector industrial, pero no solo, o sea, más allá de la industria, en general, los sectores productivos de Estados Unidos se han mantenido bastante dinámicos y eso ha generado presión al alza en la demanda de trabajadores y también consecuentemente en los salarios. Hay mucha creación de empleos, mucha demanda de trabajadores y un incremento importante en los niveles salariales en Estados Unidos por el dinamismo económico. No sé si hay preguntas sobre Costa Rica, Sabrina. Yo me puedo quedar un rato más, pero claro que estamos sujetos a los tiempos de Vamos a ver ustedes. si, bueno, esas por aquí, hay unas que son de, sí, el resto no hay específicas de Costa Rica. Bueno, bueno, tenemos por aquí que un gobierno demócrata sería más beneficioso para la economía costarricense. Bueno, pero también se refieren al tema de, ¿verdad? De Estados Unidos. Sí, en Déjame. principio la respuesta es sí. Digamos que no porque yo no tenga, digamos, una afiliación política en los Estados Unidos, pero sí, digamos, puedo ver que las políticas de un eventual gobierno demócrata serían un continuismo, lo que hemos visto de otros gobiernos demócratas, y en general serían más positivos que el aislacionismo y el proteccionismo de una administración Trump. Ahí lo que preocupa es, digamos, un viraje hacia una mayor un mayor aislamiento de la economía norteamericana en términos de comercio e inversión, porque eso sí nos perjudicaría mucho, dados los altos flujos de comercio e inversión que tenemos con los Estados Unidos. Ok, bueno, creo que con esa pregunta quedamos hasta aquí, no sin antes agradecerles a todos los que nos dejaron sus preguntas y tomaron el tiempo para llegar hasta este momento de la charla. Agradecerle a don Rodrigo por toda la información que nos ha brindado. Recordarles que esta charla va a quedar grabada y también les vamos a estar compartiendo el material. Por otro lado, recordarles que también contamos con nuestra red social en LinkedIn para que puedan seguirnos. Ahí compartimos mucho contenido de valor que va a poder servirles para la toma de decisiones. Entonces, para que puedan seguirnos por ahí en nuestro canal donde compartimos muchísima información. No sin antes pedirles, por favor, que puedan llenar la encuesta de satisfacción que les estamos compartiendo en el chat. Esto para nosotros tener retroalimentación de las charlas que estamos haciendo y poder cada vez mejorar en todos estos procesos que estamos haciendo de charlas y darles la mejor información a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todos, gracias a don Rodrigo nuevamente
por la ponencia, por la charla que nos brindó el día de hoy y bueno, agradecerles a todos los que se quedaron hasta este momento. Muchísimas gracias, don Rodrigo. Gracias a ustedes, Estefanía, y Marco del BCR Valores, al BCR Valores en general por la organización del evento y a todos los que nos siguieron. Llegamos a tener 240 personas, creo, participando, Claro, muchas preguntas, mucho interés. La verdad, muchísimas gracias por su atención y por seguirnos esta tarde. Buenas tardes. muchísimas gracias. Gracias, don Marco, gracias, don Rodrigo y gracias a todos los que se unieron. Linda Hasta tarde. luego. Buenas tardes, hasta luego.